bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy abordaremos uno de los temas más controversiales de los últimos años. ¿Existe realmente una persecución sistemática contra los blancos en Sudáfrica? ¿Está ocurriendo un genocidio silencioso, como ha afirmado Donald Trump? ¿O estamos ante una narrativa manipulada que esconde un contexto mucho más complejo? Para entender este asunto, tenemos que ir más allá de los titulares. La historia de Sudáfrica es una historia de injusticia, desigualdad, lucha y transformación. Pero también es una historia mal contada, distorsionada, y muchas veces usada con fines políticos. En este video vamos a explorar qué está ocurriendo realmente con los granjeros blancos en Sudáfrica. ¿En qué consiste la polémica ley de expropiación de tierras sin compensación? ¿Por qué el expresidente Donald Trump decidió intervenir con duras declaraciones, ofreciendo incluso asilo a los blancos sudafricanos? Y, sobre todo, si esta narrativa de genocidio blanco tiene sustento, o si responde a intereses externos, electorales o ideológicos. Pero antes de entrar en materia, repasemos algunos hechos esenciales. Sudáfrica es una nación marcada por las profundas cicatrices del apartheid. Un régimen racial que, desde 1948 hasta los años 90, institucionalizó la segregación, relegando a la gran mayoría negra a una ciudadanía de segunda clase. Mientras una minoría blanca concentraba el poder político, económico y territorial. Aunque la democracia llegó en 1994 con Nelson Mandela, las heridas no sanaron de la noche a la mañana. Especialmente en lo que respecta a la tierra. Hoy, más de 30 años después del fin del apartheid, una proporción desproporcionada de la tierra fértil y comercializable sigue en manos de blancos, que representan solo un 8% de la población. Mientras que la mayoría negra lucha por acceso, oportunidades y reparación. Esta realidad ha alimentado tensiones, resentimientos y políticas radicales, como la ley de expropiación sin compensación. Y es aquí donde la controversia se enciende. Mientras algunos ven esta política como una forma legítima de justicia histórica, otros, incluyendo figuras internacionales como Donald Trump, la han denunciado como una amenaza a los derechos humanos de la minoría blanca. Pero, ¿quién tiene razón? ¿Qué dicen los datos? ¿Es cierto que hay una persecución racial? ¿O estamos ante una exageración mediática? La situación de violencia generalizada en Sudáfrica, más allá del color de piel. Situación general de la violencia en Sudáfrica. Para entender las denuncias de persecución contra los granjeros blancos, primero debemos observar un panorama mucho más amplio, la violencia en Sudáfrica. Sudáfrica es, lamentablemente, uno de los países con mayores índices de criminalidad violenta del mundo. En 2024, según datos del South African Police Service, se registraron cerca de 27.000 homicidios en un país de aproximadamente 60 millones de habitantes. Eso equivale a una tasa de homicidios de alrededor de 45 por cada 100.000 personas. Para ponerlo en contexto, esta cifra es más de 7 veces superior a la de Estados Unidos. Y 20 veces más alta que en países como España o Alemania. Ahora bien, es fundamental entender dónde y cómo se produce esta violencia. 1. Distribución geográfica y socioeconómica de los crímenes. La inmensa mayoría de los homicidios y crímenes violentos en Sudáfrica tienen lugar en áreas urbanas y periurbanas, como Ciudad del Cabo, Durban y Johannesburgo. Barrios marcados por pobreza, desempleo y desigualdad. En contextos relacionados con pandillas, crimen organizado, robos y disputas personales. 2. ¿Y las víctimas? Contrario a lo que algunas narrativas sugieren, las principales víctimas de la violencia no son los blancos ni los granjeros. Las estadísticas muestran que más del 80% de las víctimas de homicidios son hombres jóvenes negros o mestizos. Los crímenes afectan principalmente a sectores de bajos ingresos y a comunidades marginadas. 3. ¿Y los granjeros blancos? Es cierto que han ocurrido ataques violentos contra granjeros blancos. Algunos casos han sido particularmente crueles, incluyendo asesinatos, torturas o robos organizados. Estos ataques han generado miedo y sensación de vulnerabilidad en comunidades rurales blancas. Pero, ¿son estos ataques frecuentes? ¿Son sistemáticos? Los datos dicen otra cosa. Según un informe de la organización Africa Check, solo el 0,4% de los asesinatos registrados en 2022 se cometieron en granjas, y no todos fueron contra blancos. Además, muchas víctimas fueron trabajadores rurales negros. Los móviles principales fueron robos,
disputas laborales o violencia común, no razones raciales. Incluso organismos conservadores como Agri SA, la mayor asociación de agricultores en Sudáfrica, han afirmado que no hay evidencia de una campaña coordinada o genocidio contra los blancos. 4. Un crimen mediático pero no masivo. ¿Por qué entonces hay tanto ruido sobre los ataques a granjeros blancos? La razón es doble. Primero, estos ataques suelen tener una alta carga emocional y simbólica, por el legado histórico del apartheid y la carga racial de la propiedad de la tierra. Segundo, grupos de derecha en países como Estados Unidos y Australia han amplificado estas historias, muchas veces descontextualizadas, para alimentar discursos identitarios o anti-inmigrantes. 5. La postura de los propios granjeros. En el evento agrícola Nampo en Botaville, varios agricultores blancos fueron entrevistados por Associated Press y rechazaron la idea de que exista un genocidio. Uno de ellos, Christo van der Merwe, lo dijo claramente. Sí, hay ataques. Pero no es por ser blanco. Es porque estamos en áreas aisladas. Los granjeros negros también están en peligro. La violencia en Sudáfrica es real, grave y generalizada. Pero no es una violencia racial dirigida únicamente contra los blancos. Es una crisis social que afecta a todos, pero especialmente a los sectores pobres y marginados, sin importar el color de su piel. Reducir esa realidad compleja a una narrativa de genocidio blanco no solo es erróneo, sino también irresponsable. La ley de expropiación. Para muchos, el corazón del conflicto actual en Sudáfrica gira en torno a una sola palabra: tierra. La posesión de la tierra ha sido históricamente una herramienta de poder y dominación. Durante el apartheid, leyes como el Land Acts de 1913 y 1936 prohibieron a la mayoría negra poseer tierras en más del 80% del territorio. Esa estructura injusta fue heredada por la democracia en 1994. 3 décadas después, Sudáfrica sigue enfrentando el mismo dilema. ¿Cómo redistribuir la tierra de forma justa, sin colapsar la economía y sin violar derechos fundamentales? La respuesta del gobierno de Cyril Ramaphosa ha sido la controvertida Ley de Expropiación, firmada en enero de 2025. 1. ¿Qué dice exactamente esta ley? La Expropriation Act 2024 reemplaza una legislación anterior de 1975, heredada del régimen del apartheid. Autoriza al Estado a expropiar tierras por interés público o interés de justicia social. Permite, en ciertos casos excepcionales, que esta expropiación se realice sin compensación monetaria. Establece que los afectados pueden apelar ante tribunales, asegurando que haya revisión judicial del proceso. Entre los casos que podrían permitir la expropiación sin compensación se incluyen: tierras abandonadas. Propiedades que fueron adquiridas con fines especulativos y no están siendo usadas. Terrenos ocupados ilegalmente donde el dueño no interviene. Casos de propiedad estatal heredada que no tiene función pública. 2. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Según el gobierno, esta ley busca reparar las injusticias históricas derivadas del apartheid. Acelerar la redistribución de tierras a las comunidades negras, muchas de las cuales siguen viviendo en pobreza rural extrema. Fomentar una reforma agraria más ágil y democrática. Ramaphosa ha insistido en que no se trata de una política antiblanca, sino de una herramienta para corregir el desequilibrio racial estructural. 3. ¿Por qué es tan polémica? La ley ha generado reacciones intensas dentro y fuera de Sudáfrica. Veamos los argumentos principales a favor y en contra. Argumentos a favor. Es una deuda histórica pendiente con millones de sudafricanos desplazados y empobrecidos por políticas racistas. Establece procedimientos legales y judiciales, no es una confiscación arbitraria. Sudáfrica no es el primer país que contempla el uso de expropiación sin compensación. Incluso en Estados Unidos y Europa existe el concepto de dominio eminente. Argumentos en contra. Crea incertidumbre jurídica sobre la propiedad privada, afectando la inversión extranjera y la productividad agrícola. Abre la puerta a posibles abusos de poder si no se aplica con transparencia. Ha sido usada políticamente por figuras como Julius Malema, líder del partido Economic Freedom Fighters, con un discurso agresivo y cargado de racismo inverso, pidiendo abiertamente quitar la tierra a los blancos. 4. ¿Y qué piensan los propietarios de tierras? Muchos granjeros blancos, especialmente aquellos con generaciones de historia en sus tierras, se sienten amenazados. Organizaciones como AfriForum han denunciado la ley como una forma de confiscación comunista. Sin embargo,
Asociaciones agrícolas más moderadas, como Agri S.A., han pedido calma y diálogo, argumentando que la ley, aunque preocupante, no autoriza expropiaciones masivas sin debido proceso. 5. ¿Y qué dice la comunidad internacional? La Unión Europea ha pedido claridad y respeto al Estado de Derecho. Algunos países como Australia han ofrecido visas especiales a granjeros blancos que quieran emigrar. Y por supuesto, Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, ha sido el más vocal en su oposición, como veremos a continuación. La ley de expropiación es el resultado de un pasado injusto y un presente lleno de desigualdades. Pero también es una fuente de tensiones y temores legítimos. No se trata de elegir entre dos extremos, justicia o estabilidad, sino de encontrar una forma de equilibrar ambos principios sin caer en la violencia, el populismo o la propaganda. La reacción de Donald Trump. Hasta ahora hemos analizado la violencia en Sudáfrica y la ley de expropiación de tierras. Pero hay un elemento clave que llevó esta situación a la primera plana internacional, la intervención del expresidente Donald Trump. Sí, el mismo que desafió a la prensa, polarizó a la política estadounidense y convirtió Twitter, o X, en su trinchera, también puso su mirada en el sur del continente africano. Y lo hizo con declaraciones contundentes que desataron una tormenta diplomática. 1. El tuit que encendió la llama. En agosto de 2018, cuando aún era presidente, Donald Trump escribió un tuit que decía: he pedido al secretario de Estado que estudie de cerca las incautaciones de tierras y granjas y las matanzas de agricultores a gran escala en Sudáfrica. Ese mensaje, publicado en la madrugada, no solo sorprendió al gobierno sudafricano, sino también a gran parte del mundo. ¿De dónde salía esa acusación? ¿Cuál era la fuente? La respuesta: Fox News. Más específicamente, un reportaje del presentador Tucker Carlson, que describía una supuesta campaña de genocidio blanco en Sudáfrica. Trump recogió ese discurso sin verificarlo y lo amplificó a escala internacional. 2. Segunda presidencia, segunda acusación. Pero el punto más alto de esta polémica llegó en su segundo mandato presidencial, iniciado en 2025. En febrero de ese año, Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que acusaba formalmente al gobierno de Sudáfrica de permitir un genocidio encubierto contra los granjeros blancos. Suspendía temporalmente la ayuda económica bilateral a Sudáfrica. Y lo más impactante, ofrecía estatus de refugiado humanitario prioritario a ciudadanos sudafricanos blancos que demostraran estar en peligro. Esta medida causó un terremoto diplomático. 3. La reunión con Ramaphosa. El 21 de mayo de 2025, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa viajó a Washington con la esperanza de calmar la situación. Pero en un encuentro inédito y tenso, Trump lo emboscó en la oficina oval. Durante la reunión, Trump sacó su iPad personal. Mostró videos obtenidos de redes sociales que, según él, eran pruebas de campos de exterminio y tumbas masivas de granjeros blancos. Exigió explicaciones inmediatas. Ramaphosa, visiblemente irritado, desmintió la autenticidad de los videos, explicando que se trataba de imágenes manipuladas o fuera de contexto. Algunas eran protestas de agricultores, no funerales. El propio Parlamento sudafricano había condenado los discursos violentos de sectores extremistas. Pero Trump no retrocedió. 4. La llegada de los primeros refugiados blancos. En mayo de 2025, menos de una semana después de la reunión, 59 ciudadanos sudafricanos blancos llegaron a Texas bajo un programa especial de admisión humanitaria autorizado por el Departamento de Estado. Los medios conservadores en Estados Unidos celebraron el hecho como una victoria contra el marxismo africano. Pero muchas voces, incluso dentro del propio Congreso estadounidense, criticaron esta medida por ser selectiva racialmente, ignorar a millones de africanos en situación de guerra o pobreza extrema, y politizar un tema sensible de política exterior. 5. Las críticas a Trump. Diversas organizaciones, expertos en derechos humanos y gobiernos aliados se pronunciaron en contra de la posición de Trump. Los argumentos fueron claros. No existe evidencia de genocidio racial en Sudáfrica. Las propias estadísticas del gobierno sudafricano, la ONU, y organizaciones agrícolas como Agri S.A. lo desmienten. La ley de expropiación no apunta solo a blancos, sino a todo tipo de propietarios en función del uso y tenencia de la tierra.
La política migratoria de Trump fue selectiva y politizada, usando a los granjeros blancos como símbolo para su narrativa interna, mientras negaba asilo a personas negras provenientes de países con conflictos activos. Incluso medios internacionales como The Guardian, Le Monde o Der Spiegel calificaron la actuación de Trump como un acto de interferencia neocolonial. 6. El impacto diplomático. Las relaciones entre Estados Unidos y Sudáfrica se deterioraron. Sudáfrica llamó a consultas a su embajador. Grupos políticos radicales dentro del Parlamento sudafricano utilizaron la postura de Trump para avivar el nacionalismo anticolonial. Y la Unión Africana respaldó públicamente a Sudáfrica, acusando a Estados Unidos de doble moral. Donald Trump convirtió un problema interno de Sudáfrica, complejo, delicado y en proceso de reformas, en un escenario internacional cargado de ideología. Su reacción no se basó en hechos, sino en percepciones y narrativas que encontraron eco en su base electoral. Análisis crítico y verificación de hechos. Llegamos ahora al momento crucial de este análisis. Después de revisar el contexto histórico, la violencia generalizada, la ley de expropiaciones y la intervención de Donald Trump, toca hacernos la gran pregunta. ¿Es cierta la narrativa del genocidio blanco en Sudáfrica? ¿Existe realmente una persecución sistemática contra los granjeros blancos? La respuesta, basada en evidencia empírica, estadísticas oficiales y análisis de expertos independientes, es clara. No. No existe un genocidio blanco en Sudáfrica. Veamos por qué. 1. ¿Qué es un genocidio? El término genocidio tiene una definición precisa en el derecho internacional, especialmente en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Se refiere a cualquier acto cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es decir, tiene que haber intencionalidad probada. Debe tratarse de un ataque sistemático y organizado, promovido o tolerado por el Estado. Debe tener como objetivo la aniquilación de un grupo específico. En el caso de Sudáfrica, ninguno de estos elementos está presente. 2. ¿Qué dicen las estadísticas? Sudáfrica tiene un promedio de casi 75 homicidios diarios. De esos, menos del 0,5% ocurren en zonas rurales. Y de los asesinatos en granjas, solo una parte corresponde a propietarios blancos. El resto son trabajadores agrícolas, muchos de ellos negros. Además, la tasa de homicidios de granjeros blancos es más baja que la de la población general. Según el informe Farm Attacks and Murders 2022, publicado por el Instituto de Estudios de Seguridad, la violencia contra granjeros no responde a patrones raciales, sino a factores como aislamiento geográfico y falta de protección policial. 3. ¿Qué dicen las organizaciones agrícolas? Agri S.A., la principal organización agrícola del país, ha declarado explícitamente que no hay evidencia de una campaña racial coordinada contra los granjeros blancos. La South African Human Rights Commission también ha investigado y concluido que los ataques a granjas son un fenómeno criminal, no racial. Afectan a todas las razas y comunidades. Incluso organizaciones como AfriForum, que han sido críticas del gobierno, han matizado sus declaraciones, reconociendo que no se puede hablar de genocidio, aunque sí de un problema de inseguridad rural. 4. ¿Qué dicen los medios internacionales? The Times, The Guardian, Reuters, BBC y Associated Press han investigado y desmentido sistemáticamente la narrativa del White Genocide. En Estados Unidos, incluso periodistas conservadores como Ben Shapiro y académicos como Eugene Bolokey han considerado que la retórica de Trump es exagerada y basada en percepciones, no en hechos. 5. ¿De dónde surge entonces esta narrativa? La idea del genocidio blanco en Sudáfrica no es nueva. Es parte de una teoría conspirativa más amplia, promovida por sectores supremacistas blancos desde los años 90. Según esta visión, los gobiernos post-apartheid quieren eliminar a los blancos por venganza. Hay una supuesta limpieza étnica en curso. Y se usa como argumento político para justificar políticas anti-inmigración, identitarias o de superioridad racial, especialmente en países occidentales. Esta narrativa ha sido promovida por sitios web de extrema derecha como Stormfront, influencers conservadores en redes sociales, cadenas como Fox News, a través de programas como el de Tucker Carlson. 6. ¿Por qué es peligrosa esta narrativa? Porque distorsiona la realidad. Divide a las sociedades.
deslegitima los esfuerzos reales de reconciliación y justicia social en Sudáfrica. Y, sobre todo, revictimiza a las mayorías negras, que aún hoy sufren pobreza estructural, desempleo, falta de acceso a la tierra, y herencias del apartheid. Además, convierte a los blancos en víctimas absolutas, sin reconocer que muchos de ellos siguen controlando una parte desproporcionada de la riqueza del país. No se trata de negar que existen crímenes. Los hay. Y cada víctima, blanca o negra, merece justicia. Pero convertir incidentes criminales en una narrativa de genocidio racial sin pruebas es irresponsable y peligroso. Lo que Sudáfrica necesita es más justicia, no más propaganda. Más verdad, no más manipulación. Conclusiones y llamado a la reflexión. Hemos recorrido juntos un camino complejo, profundo y, sin duda, sensible. Desde las cifras escalofriantes de la violencia en Sudáfrica, hasta los titulares encendidos sobre un supuesto genocidio blanco, desde la aprobación de una ley para corregir injusticias históricas, hasta las declaraciones explosivas del expresidente Donald Trump. Ahora es momento de detenernos y reflexionar. 1. Sudáfrica no es una historia en blanco y negro. La realidad sudafricana es multifacética, dolorosa y profundamente marcada por su historia. Después de décadas de apartheid, el país aún lucha por cerrar heridas abiertas. Y aunque ha habido avances, el acceso a la tierra, la seguridad y las oportunidades siguen siendo desiguales. Pero reducir esa realidad a una narrativa simplista, como la de un genocidio blanco, no solo es falso, sino deshonesto. No existe evidencia de una campaña sistemática de exterminio racial contra los blancos. Lo que sí existe es una sociedad atravesada por la violencia estructural. Zonas rurales desprotegidas, donde tanto blancos como negros son víctimas. Un proceso de reforma agraria necesario pero mal comunicado y altamente politizado. 2. La responsabilidad de los líderes. Cuando un líder internacional como Donald Trump utiliza su plataforma para promover una visión distorsionada del mundo, las consecuencias van más allá de un titular. Su decisión de ofrecer estatus de refugiado a sudafricanos blancos mientras ignora otras crisis humanitarias plantea preguntas éticas profundas. ¿Qué vidas valen más? ¿Quién merece protección? ¿Por qué una narrativa es amplificada y otra silenciada? Las decisiones de los líderes deben basarse en datos, no en ideología. Deben contribuir a la paz, no a la polarización. 3. La trampa de la propaganda. La historia del genocidio blanco en Sudáfrica ha sido utilizada como instrumento político por grupos en busca de poder, por medios que necesitan clics. Y por personas que se sienten amenazadas por la diversidad y la transformación. Pero detrás de cada falsa narrativa hay víctimas reales. Los granjeros negros que también han sido asesinados. Las comunidades rurales abandonadas por el Estado. Y los sudafricanos, de todas las razas, que quieren un país justo, seguro y unido. 4. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las historias simplificadas rara vez hacen justicia a la verdad. Segundo, que la lucha por la tierra, la identidad y la justicia no se resuelve con eslogans, sino con políticas públicas serias y diálogo social. Y tercero, que como ciudadanos del mundo, tenemos la responsabilidad de informarnos con rigor, cuestionar las narrativas dominantes, y resistir la tentación del sensacionalismo. Sudáfrica no necesita que Occidente la salve. Tampoco necesita ser usada como un ejemplo de victimismo blanco ni como símbolo de fracaso postcolonial. Lo que necesita es respeto, cooperación internacional, y sobre todo, que se escuche a quienes viven allí día a día la realidad, sin filtros, sin ideologías y sin manipulaciones. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te pareció útil, te invito a compartir este contenido, comentar tu opinión, sobre todo, buscar la verdad más allá del ruido. Hasta la próxima.